Hola lectores, yo soy Laura y esto es Alma Lectora y hoy vengo con 10 recomendaciones de libros de terror para este mes de octubre, porque yo siempre que llega octubre lo relaciono con libros de terror, de seres sobrenaturales como los vampiros, los licántropos, seres malignos, demonios, ángeles malos. Y como a mucha gente también le pasa esto, pues yo hoy vengo con 10 libros recomendados con ciertas características, porque unos no es que den mucho miedo, ¿vale? Pero te tienen en tensión. Y es que a mí el terror, gore, sangriento no me gusta nada. Deciros que estos son 10 libros que yo he leído y si queréis dejarme vuestras recomendaciones abajo en la cajita de descripción, estaré encantada de conocer nuevos libros sobre terror. También comentaros que este es de libros. Habrá uno más adelante sobre relatos, porque solo para leer ese día 31 al 1, pues hay muchos relatos que a mí me han gustado y que quiero compartir con vosotros. Así que ese vendrá más adelante, en el que os compartiré una serie de relatos que a mí me gustan mucho. Entre estas 10 recomendaciones, el primer libro que os quiero recomendar es La casa del callejón de David Mitchell. David Mitchell es un autor de fantasía, pero que en este caso, en La casa del callejón, tiene sus toques de terror, y es que nos encontramos con una casa encantada, con seres siniestros dentro de esta casa y una serie de desapariciones que envuelve una historia de verdad, que a mí me dejó agarrando el libro con mucha fuerza, porque temía lo que pudiera pasar en este libro. Es increíble la atmósfera que crea el autor con esta historia y yo os lo recomiendo mucho. Un libro que tiene un poquito de toques sangrientos es Nosferatu de Joe Hill, y es que Joe Hill es el hijo de Stephen King y pues es algo que caracteriza a la familia, escribir historias bastante macabras, y en este caso nos encontramos con una historia en la que la protagonista tiene que seguir una serie de secuestros llevados a cabo por un señor un poco siniestro y que lleva a estas personas secuestradas a la ciudad de Navidad, pero una ciudad de Navidad muy macabra. A mí es una historia que me gustó mucho, se nota el toque familiar de Joe Hill. Tiene una serie que yo no os recomiendo ver. Creo que vi 2 capítulos y dije, no, esto no es para mí. Pero es una historia que mezcla ese terror sangriento, que no es muy sangriento ni muy visceral, porque si no yo tampoco lo hubiera podido leer, pero que no es un terror siniestro, sangriento, de estos que te revuelven las tripas, sino que tiene sus toques de sangre. Pero yo creo que Joe Hill pues como que deja ahí un límite en el que no pasa al gore, para no dar asco y llevarte a odiar según qué escenas. A mí me gustó, yo os lo recomiendo. Este es bastante gordito, a diferencia de La casa del callejón, que La casa del callejón es más finito, pero es que se lee enseguida, o sea, engancha muchísimo la historia. Ahora os traigo 2 libros, y es que pertenecen a la misma serie del mismo autor, y son Mañana es Halloween y Hoy es Halloween de Israel Moreno. Es un autor autopublicado, lo podréis encontrar en Amazon, y es que esta es una historia ambientada en el norte de España. Es increíble lo que hace Israel Moreno en esta historia, y la de Hoy es Halloween está más ambientada en Rumanía. Todo está relacionado por una serie de protagonistas, y este también tiene un poquito de toques sangrientos, pero sin llegar a dar asco como Joe Hill, de verdad. Son 2 historias que a mí, sabéis que según qué tipo de terror pues me gusta y otros no, y estos son geniales. Además, estos 2 son cortitos y se pueden leer un día y otro, y es que quedas encantado. En el primero de Mañana es Halloween hablan de brujas y en el segundo de vampiros, pero están interconectados entre los protagonistas. Ahora, un libro que más que terror lo que te hace es no poder moverte del sitio, estar ahí con angustia, y es A ciegas de George Marleman. Me encantó este libro porque las descripciones que hace, el no saber qué es lo que ocurre, son geniales. O sea, te atrapa muchísimo porque quieres saber y quieres saber y quieres saber, y es como una expectación como la que tiene el protagonista, pero que no consigues. O sea, es increíble esa sensación que te produce este libro.
A mí me gustó mucho. La película no la he visto porque me da mucha angustia el no saber si va a salir algo de lo que no nos cuentan en el libro. Entonces voy a ir con un poquito de miedo a ver esta película, pero el libro es fantástico, de verdad. Tenéis que leerlo porque las descripciones que hace, cómo te hacen sentir esas descripciones, es increíble. Otro libro de estos también angustiosos, que no es miedo, es El brillo de las luciérnagas de Paul Penn. Es un libro muy claustrofóbico, igual que A ciegas, pero es que cuenta una historia de verdad. Es un terror más psicológico porque es lo que ocurre con una familia dentro de un sótano. Y es que a lo largo de la lectura te van surgiendo dudas de por qué están ahí encerrada toda esa familia, qué es lo que pasó en su pasado para estar todos ahí, el tener miedo de salir de ese sótano, qué es lo que pasa o quién los tiene ahí encerrados. Tienes esa curiosidad, pero al mismo tiempo es tan claustrofóbico porque todo pasa en unos metros cuadrados. Es increíble, de verdad. Es igual que A ciegas, que va por todas las ambientaciones sin saber lo que ocurre a su alrededor, solamente lo escucha. Entonces es muy angustioso. Pero a mí ese yo creo que es el tipo de miedo que me gusta pasar en tanto películas como en libros. Ahora viene un clásico y es Psicosis de Robert Bloch. Este libro se hizo un clásico en el cine gracias a la adaptación que hizo Alfred Hitchcock. Y es que más que miedo es lo mismo, es esa angustia de saber quién es verdaderamente el asesino, cosa que en la película pasa igual, pero que tienes ese miedo de descubrirlo, de ir a esa casa que está allí arriba en la colina, de ese motel que es donde llevan a toda esa gente, donde están los desaparecidos. No sé, es una historia que pues tiene sus puntitos de miedo, pero claro, es un libro muy de los años 60-70. No os recomiendo que leáis ni la segunda ni la tercera parte, son horribles, de verdad, y no se lo merece. La primera parte no se merece, de verdad, la decaída que tuvo esta historia. Ahora paso a unas historias un poquito más juveniles y del mismo autor, que son Hyde y Donde surgen las sombras, de David Lozano. Este es un autor de aquí de Zaragoza. Y Hyde es como una versión de 10 negritos mezclada con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, con una serie de alumnos que van a un campamento y empiezan a morir y no se sabe por qué. Asesinatos, intriga, suspense, genial. Y Donde surgen las sombras es una historia ambientada aquí en Zaragoza, en la que se conoce pues sitios un poquito siniestros de aquí de mi ciudad y que a mí me gustó mucho por esa ambientación, por conocer un poquito la Zaragoza oscura. Yo os lo recomiendo, son 2 libros juveniles, así muy entretenidos, aunque hay cosas pues que se ven venir, son libros juveniles. Y el último libro que os quiero recomendar es más tirando a infantil juvenil y es Coraline de Neil Gaiman, y este lo tenía que recomendar por esos toques siniestros tan de Tim Burton. A mí me encanta Tim Burton y yo cuando leo a Neil Gaiman siempre me recuerda los escenarios y las películas de Tim Burton. Y Coraline es que tiene toda esa vibra que transmite Tim Burton en sus películas. Así que yo os lo recomiendo muchísimo. Tiene muchísimas enseñanzas, muchísimas cosas que te van a hacer pensar. O sea, si lo lees de adulto es una lectura muy diferente a si la lees de adolescente, pero yo os lo recomiendo mucho. Hasta aquí estas 10 recomendaciones, espero que os gusten, que si leéis alguna decidme en los comentarios si a vosotros os dio miedo, qué sensaciones os transmitieron estas lecturas, dejadme vuestras recomendaciones abajo. Deciros que tenéis abajo en la cajita de descripción todos los enlaces a mis redes sociales. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. Hasta entonces, disfrutad vuestras lecturas. ¡Adiós!